Cámbiale eso, Hola a todos, estoy encantado de que se acuerden de mí y hacer la entrevista que me está haciendo Sergio, y bueno, supongo que a todos los seguidores y a todos los fans que tuve siempre cuando he corrido y todavía los tengo, pues les agrade la entrevista. Mis comienzos fueron en el mundo de las motos, estuve en motocross, luego me pasé a motociclismo y bueno, viendo lo que había en el motociclismo, que era todo a base de tener máquinas barra libre de mucho dinero, pues decidí dejarlo. Y bueno, pues Guillermo Lavado, que era copiloto, que fue el que me enseñó y el que más me encendió un poquito en el mundo de los rallies, pues fue el que me dijo que por qué no corríamos los dos, un copiloto con mucha experiencia y yo era inexperto, el cual me enseñó muchísimo. Y bueno, pues ahí empezó la andadura y bueno, pues efectivamente íbamos a ver los rallies a feria, el rally de la Vendimia, que era el rally que había. Y sí es verdad de que estábamos allí en la salida de la báscula y siempre pues venían gente de Madrid, gente de Andalucía y ganaba los rallies. Y veía que aquí en Extremadura pues no había o pilotos o coches para hacerle cara, y era el rally de nuestra ciudad, del pueblo, y bueno, pues ahí fue donde mi objetivo deportivo fue cuando empecé a pensar que tenía que correrlo y ganarlo, y que todo el que viniera aquí pues no consiguiera o lo tuviera muy difícil de ganarlo, puesto que había gente aquí también con mucha conducción y con motivación para poder correr los rallies, ¿no? Bueno, ahora es muy distinto. Cuando nosotros empezábamos pues no había lo que hay hoy, ¿no? Hoy día se sabe mucho, antes había que ser autodidacta, creías que a lo mejor inflando más las ruedas era más direccional el coche, las amortiguaciones no se sabía nada, una amortiguación la que había era la con la que andaba, y bueno, pues eran unos comienzos muy ciegos y muy difíciles, puesto que no había nada, ¿no? Pues te juntabas con alguno como Juan Martínez, el Pelli, que era un piloto rápido que corría con un FL, y bueno, pues él es el que nos demostraba y nos enseñaba algunos pasitos. Guillermo, mi copiloto, era el que efectivamente siempre me enseñó, y la verdad es que bueno, yo tenía entonces una tienda de motos en la cual estaba Antonio Garzón, que es muy conocido también en el mundo igual que su hermano Juan Luis, tanto en tierra como en asfalto, y Antonio me decía que yo tenía medio, que las motos iban muy bien, que para arriba y para abajo y tal, y bueno, pues decidimos alquilarle un Fiat Uno Turbo que tenía él, y fue mi primera andada en los rallies. Fue muy frustrante porque entonces se corría Montemolín al revés, Montemolín Pallares, y llegábamos con muchas ganas, y en la primera recta que salimos me aceleré a tope y se salió el manguito del turbo, lo cual quedó el coche atmosférico, y eso es peor que otra cosa. Y bueno, entonces pues no se sabía tanto, no había mecánicos, era diferente a hoy está todo mucho más, como diría, más profesionalizado, ¿no? Antes simplemente irte a una cochera con los amigos a ponerle un reloj de temperatura, pues ya disfrutabas con eso y cosas así, ¿no? Hoy día ya pues te compras el coche, tienes un preparador a base de dinero, y bueno, pues así es como se funciona, ¿no? Antes no, antes pues era así. Yo, bueno, pues era todavía un chavalín, no entendía de mecánica, entendía algo, pero tampoco sabía mucho, no conocía el motor del coche, no sabíamos ni dónde estaban manguitos,
en ese momento cada uno va a lo suyo, nadie se para y bueno, pues hasta que llegamos a la asistencia de Almendralejo, que entonces las asistencias eran libres, no como ahora, que antes podías hacer la asistencia donde quisiera. Y bueno, pues Antonio Garzón, que como bien he dicho, el coche fue suyo y fue alquilado a él, le pregunté a Antonio qué es lo que me pasaba, que el coche no tiraba, que no empujaba, y efectivamente viéndolo vio que era el manguito del turbo que le había, al soplar, se había salido. Él se tuvo que ir porque él tenía un número más avanzado que yo, porque tenía que entrar ya al parque cerrado, y bueno, yo me quedé allí con Juan, con otro mecánico también, poniéndolo, y la verdad es que corrí con el copiloto que llevaba era mi cuñado, que le gustaba un poco esto, pero de que se montó le daba un poco de miedo. y bueno, pues nada más salí del taller, cuando vimos cómo andaba el coche, que efectivamente soplaba, iba de lujo, pues nada, deseando de que llegara feria, porque era un tramo de rally, se hacía al revés, antes se hacía aquella parte y luego se hacía esta, y bueno, pues entonces en feria se corría de noche, la carretera no es como hoy, las aras y las retamas invadían totalmente la carretera y tenías que ir por el medio rozando las aras, no podías nunca anticiparte a ningún puente ni a ninguna curva, porque en la noche y ante tanta vegetación no veías las bocas para poder calcular y trazarlas, y era mucho más difícil que conducir hoy día, que hay guardarraíles y está mucho más... Bueno, pues nada, terminando el tramo de feria, pues el coche vuelve otra vez a fallar, y el problema que tiene es que se afloja un buje. Bueno, no me enrollo más con esto, se afloja un buje y tal, y bueno, pues seguimos, la apretamos como pudimos, seguimos para adelante, y llegando a La Morera me paré porque ya sonaba incluso la transmisión, y estaba allí una pareja de la Guardia Civil, lo voy a contar como anécdota, y bueno, pues empezamos a levantar el coche para sacar la rueda, para intentar apretar la transmisión, y bueno, pues me dice la Guardia Civil que cómo corría con unas ruedas que no tenían dibujo, ¿no?, que así no se podía correr. Entonces, para los que no lo sepan, se corría con slip, que era una cubierta mucho más segura, que es todo goma, no como ahora que lleva un dibujo, y lo que hace es que tienen menos adherencia al suelo porque tienen menos superficie de apoyo, que es un atraso, creo que es un atraso porque lo que hay que dar es seguridad a los pilotos, pero bueno, esto es así. Y entonces, bueno, tuvimos ahí una trifulca, el coche se fue para atrás, doblamos el coche del gato de la Guardia Civil me dijo que tenía que ir a hacer un atestado al cuartel de la Guardia Civil por lo que habíamos hecho y tal, pero bueno, como anécdota, que ese fue el primer rally, tuvimos muchos problemas, no lo acabé, y posteriormente pues le alquilé a Antonio un R11 Turbo, que la verdad es que era un maquinón cuando vine aquí, pero bueno, aquí cuando llegamos ya pues empezamos a quitar una cosa y otra y ya no era lo mismo. Pero bueno, con eso conseguimos estar arriba, y fue en el primer tramo en feria, en el que, bueno, pues lo que pasa, ¿no?, que hoy se sabe mucho y antes no se sabía nada. Yo compré unas cubiertas, unas SB9 de segunda mano, y me quedé sin cubiertas, no me gustaba el apoyo, unas cubiertas que eran durísimas, ya venían de otros pilotos, se había enfriado, había estado unos años paradas, en fin. Y cuando llegamos a feria, al pilar de feria, que es donde se hacía la asistencia, que como comentaba antes eran asistencias libres, pues estaba Ricardo Portalo, que estaba corriendo con un R5, amigote mío, y le dije a Ricardo si tenía unas cubiertas buenas, pues más blandas para poderlas poner. Me dijo que sí, él las acababa de quitar y yo las puse, y efectivamente, pues, subiendo feria, pues es fácil, son apoyos mínimos, en el cual en cuanto inclinas el coche clava y entra, pero llegando a una izquierda que está antes de las dos de la paella, hay una primera izquierda que ahora han hecho un perfil de un puente fatal hecho, luego viene otra izquierda, pues en esa primera, que es donde el coche lleva bastante velocidad en tercera, lo quise apoyar de morro, y cuando fue a entrar el coche se deslizó de morro, y traté de no salirme, pero bueno, el coche se salió de atrás, seguí dándole gas y conseguí entrarlo. Me fui un poco a la otra cuneta y dio en un perfil de un puente que había enterrado, y eso fue lo que hizo que me jodiera la dirección y se abriera el brazo de suspensión, y en Zafra, al lado del parador de Zafra, que es donde estaba la asistencia,
pues decidimos de dejarlo porque no frenaba el coche y nada, pues esos fueron los primeros. Bueno, con el R11 ya iba bastante bien porque estaba entre los 2 o 3 primeros. Lo que pasa que bueno, tuvimos esos problemas y bueno, posteriormente ya pues fue cuando compré el GT Turbo, que a un amigo mío se lo cambié por una moto. Yo tenía entonces la moto y se lo cambié por la moto, y el coche la verdad es que parecía un buen coche, un GT Turbo, y que era un bueno, pero bueno, el primer día que fui a feria a probarlo, pues se calentaba. No es lo mismo darle un poquito que cuando le metes de verdad. Se calentaba, el coche de suspensión tampoco me gustaba mucho, y bueno, pues le hicimos unas pequeñas reformas, le pusimos un radiador de aceite, que cosas de estas, bueno, pues el radiador tardó un mes más o menos en hacerse. En fin, son cosas que antes no es lo mismo que hoy hay de todo y antes no había de nada, ¿no? Era mucho más difícil conseguir las cosas y poder de controlar bien una máquina. Le hicimos unas mejoras y bueno, pues con él empezamos, el cual pues llegamos a un al rally de la Vendimia, y conseguí meterle al que menos le metí, que fue a Luis Rueda, buen amigo también, Indelfonso, que también tuvimos ahí una lucha entre los tres bastante buena, Toberuela también, que corrían con los 205 oficiales. La verdad es que bueno, eran rally en los cuales venían de Madrid y de Andalucía, pues Lancia, Toril, venían coches que eran Lancias integrales, los Ford Cosworth, los Sierra, y bueno, pues te veías un poco con el GT Turbo. Lo que pasa que bueno, el GT Turbo, lo bueno que tenía, que pesaba poco, y cuando el turbo cargaba era una patada impresionante, había que llevarlo con tracción y con dirección. Si no lo llevabas así, no se podía llevar. Bueno, pues llegamos a feria, al temido feria, como decían algunos, que entonces que no se veía, y bueno, pues conseguí arrancar 13 segundos. 13 segundos en feria, eso me subió la moral, me dio una autoestima muy gorda, porque bueno, veía los Lancia cuando me paraba detrás, y veía las barras y los puentes traseros, y veía lo que yo tenía, que era un coche de calle, y eso pues me dio mucha fuerza, el poder hacer eso. ¿Qué pasa? Que bueno, pues luego venía el tramo de Salvaleón, que era un tramo rapidísimo, y ahí sabía que los coches pues los coches gordos, pues las máquinas gordas pues nos podían meter, y de hecho bueno, pues eso es lo que pasaba, que te metían 20, 30 segundos, y bueno, pues realmente por mucho que quisiera pues no podía llevártelo a cabo. Y bueno, pues ese año quedé segundo. Fue el primer año que corrí el Rally de la Vendimia, quedé segundo, y eso para mí fue, bueno, pues para mí y para toda la peña, ¿no? Toda la gente ya no de Almendralejo, sino de Extremadura, que íbamos a ver los rallies, pues me mostraron una fuerza, una calor, abrazándome y diciéndome que era impresionante lo que habíamos hecho, y bueno, pues la verdad es que sí, ¿no? Mi objetivo era ganarlo, pero claro, con ese coche era imposible, le ponías muchas ganas, mucho empeño, y bueno, pero no podía hacerlo. Pero bueno, el quedar segundo y ganarle a coches y a pilotos con experiencia y con mucha más potencial que el nuestro, pues eso a mí me motivó, y fue lo que fuimos llevando poco a poco a cabo, el de seguir corriendo los rallies, porque bueno, era bastante interesante donde estábamos, y que lo que creíamos, que yo personalmente creía y estaba convencido de que les podía ganar. Luego, bueno, pues están las monturas y están otras cosas, ¿no? Como anécdota, hay mucha gente joven y gente nueva que, bueno, que no iba a los rallies, que algunos van con los padres y me dicen que escuchaban a Isidoro y tal. Y recuerdo que después de feria, cuando, bueno, porque había gente el que estaba detrás de mí, que era Luis Rueda con un Lancia integrales, fueron 13 segundos, pero a los demás fueron más. Y en el tramo de Salvaleón era un tramo rapidísimo, que los coches potentes, pues, no es que el GT Turbo no corriera, sino que a una cierta velocidad no se apoyaba en el suelo, aquello era que yo no se podía llevar. Y entonces eran los primeros rallies que se radiaban por radio, que fue Radio Almendralejo, y recuerdo que estábamos todos parados al principio del tramo de Salvaleón,
y se escuchaba de que unos aficionados pues se emocionaron y se cayeron en Salvatierra, se cayeron en Salvaleón, se cayeron en una curva que hay al final a una izquierda, se cayeron abajo en el patio de una casa y tuvieron que ir las ambulancias. Entonces, bueno, decían que posiblemente se neutralizara el tramo, cosa que a mí pues me hubiese venido de lujo, porque claro, los segundos que me hubiesen quitado ahí no me lo hubiesen quitado. Luego venía otra vez feria. Bueno, entonces al venirme al de la radio a preguntarme Isidoro y tal, que la proeza, no sé qué, que me decía que había hecho en feria y tal, yo, para que los demás pilotos, son estrategias de juego, los demás pilotos se creyeran que tenía problemas, pues empecé a decir que estaban allí todos pendientes de mí, de lo que hablaba, y decía que el coche se me había calentado, que no podía seguir tirando fuerte y tal, y en ese momento, bueno, pues uno de los andaluces, de Toberuela, me decía que Isidoro, ese coche tiene autoblocante, relación cerrada, 180 caballos, es imposible que... Y bueno, pues me lo llevé atrás al coche y le demostré que llevaba atrás el enganche de que yo el lunes o el martes, bueno, pues tendría que trabajar con el coche, que era el que tenía de calle, y tenía que enganchar un remolque con las motos. Al que se lo compré, tenía unas cortinillas atrás, en la luna trasera. El asiento de atrás se lo quedé porque el coche de atrás no pesaba. Y bueno, pues con eso pues trataba más de desmoralizar al enemigo, ¿no? De que vieran de que lo que llevaba efectivamente era un coche de calle sin nada y donde estaba llegando. Con eso, pues bueno, pues es una anécdota en la cual luego ya ellos mismos me decían que cómo podía hacer los tiempos y cómo podía correr con el coche como corría, pero bueno, es lo que había y es lo que hacíamos, ¿no? Correr e intentar de estar lo más arriba posible. Bueno, siguiendo con el GT Turbo, también, bueno, pues fuimos a correr al Rally Norte de Extremadura, que es el mejor rally que de tramo, el rally mejor que había por aquí, y con muchas ganas, y realmente, pues, en el tramo del Piornal, la primera pasada, en la segunda paella, salí con tantas ganas, lo mismo que me pasó con el FIA 1, que aceleré tanto que el coche salió patinando y se salió la correa, y lo que hizo fue el coche calentarse y tuvimos que retirarnos. Es verdad que también corrí el rally de la Santa Cruz, que era un rally de feria, que era un rally sprint, en el cual pues precisamente fue el que abrí el motor, rompí el motor, porque llegamos allí y no iba a venir Palomo, que en paz descanse, buen compañero, Isabelo, también que en paz descanse, y bueno, ellos trataban también de desmotivarme y de comerme la moral. Y Isabelo venía de Madrid, y me dijo: mire Isidoro, como traigo el GT Turbo. Venía el coche agachado adelante para que perdiera menos tracción, y venía con dirección eléctrica. Me enseñó la dirección eléctrica, y entonces yo ya hablé con mi copy, con Guillermo, y le dije: Guillermo, a mí me hizo Antonio Garzón, me hizo una flauta, que los que sean mecánicos lo sabrán, en un respiradero que lleva el carburador, se le hace un agujero con un escariador, una broca muy pequeña, y eso por lo visto se engañaba a la admisión o al turbo o algo de eso. Y Antonio me hizo dos agujeros, me hizo uno y me dijo: si necesitas más, al dos. Pero yo al ver Palomo, al ver al otro y el otro, y yo lo que quería era ganar, el coche no sabíamos cómo estaba de motor y tal, y le abrí las dos. Le abrí las dos y se salía entonces del colegio que hay en feria hasta la báscula, que es la salida, los que lo sepan, un trayecto muy pequeño, en el cual no puedes calentar ni gomas ni puedes hacer nada. Y salimos del colegio, le metí primera, le pegué un acelerón y fue impresionante. Vibraba y una tracción y un tirón que nos dio, que mi copi y yo nos miramos los dos y dijimos: madre mía. Pero bueno, no sé si fue en el tercer puente, empezó a escupir aceite, a echar aceite por la luna, que es donde estaba la mona de expansión del filtro de aceite. ¿Por qué? Porque aquello ya había dado su límite. Entonces, bueno, pues ahí fue donde le hicimos unas mejoras. Le pusimos una caja que me lo hizo Van el Pelli, que era el mecánico que era amigo nuestro, y le pusimos una caja de cambio de una C15, que tenía un desarrollo un poco más corto y tal, y nos ayudaba un poco más. No era suficiente. Yo ya llevaba el coche y ya conocía la máquina y sabía cómo llevarla, y me faltaba un poco de tracción en algunos momentos, en los cambios de velocidad, y decidimos, Juan probó que era una 3,5, o sea, de tercera
pasaba a quinta y de quinta tenía que pasar a cuarta, porque era como una 3,5 que la llevábamos nosotros, porque tenía un desarrollo un poco más largo que la 3, que la tercera, y menos que la cuarta. En fin, no me enrollo mucho con esto. Y la verdad es que en ese momento el coche dio un cambio muy bueno, porque era una velocidad en la cual siempre te transmitía inseguridad, porque el coche ya a cierta velocidad tiende a sabanear un poco, y en esos momentos el coche agarraba y con aquella velocidad enganchaba. Entonces decidimos de acercarnos también a hacer algún rally más por ahí, el cual pues Linares, el campeonato de Linares en Andalucía, lo pusieron para el campeonato de Extremadura. Yo no tenía opciones, pero mi copi sí tenía opciones de ser copiloto, de ser campeón de Extremadura de copiloto. Entonces decidimos de irnos a Linares. Y fuimos a Linares, con el problema de que los GT Turbo, ya me pasó también en un rally de Plasencia, los GT Turbo tenían un pequeño tapón en el depósito de plástico, el cual pues con el tiempo se agrietaba y se salía, y se salía la gasolina, y lo que nos pasó fue que empezó a perder gasolina. Llegó un compañero y me dijo que estaba perdiendo gasolina, le dije que era que había calentado las gomas un poco y a lo mejor del respiradero, que soltó gasolina, pero no, perdía gasolina, intentamos arreglarlo y no pudimos. ¿Qué pasó? Que nada, no pudimos continuar y bueno, pues ahí se acabó. Se me quedarán algún rally más, pero bueno, ahí se queda la etapa del GT Turbo. Bueno, pues ya ha pasado 8 años o quizás algo más, siempre que llegaba al Vendimia, y bueno, y todavía que llevo ya bastante tiempo sin correrlo, todavía me montan en un coche, la gente me aprecia, cosa que agradezco, ¿no? Y llegado el año 2000, fue cuando decidimos entre unos amigos crear el equipo Tibacón, Tierra de Barros Competición, en la cual siempre estaban animándome empresarios y amigos de aquí de Almendralejo para que corriera, que querían verme correr, que el espectáculo, en fin, todo lo que conlleva el rally, ¿no? Y bueno, pues nos juntamos, nos hicimos de un club que hicimos, que era Tibacón, y bueno, pues por dónde empezábamos, realmente pues decidimos de comprar el coche de Pepe Ascarza, que también buen amigo y que en paz descanse, el cual pues ese coche venía de TRJ competición y era un coche que había sido de Ascona, y la verdad es que yo lo había seguido ese Clio, y era un Clio atómico, eso andaba muchísimo y andaba muy bien. De hecho Ascarza hizo unos buenos puestos y lo veíamos en los rallies y fuimos a comprárselo. Pero bueno, fue una equivocación también quizás, porque creíamos que el coche era lo que era, pero claro, TRJ es un preparador oficial de, no sé si seguirá este hombre, era un preparador de Renault bastante bueno, eran 2 socios, y el cual yo cuando compramos el coche y lo probé, me lo llamé y le dije que aquello no andaba, ese coche. Y realmente, bueno, pues Pepe Ascarza lo había alquilado con opción a compra. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando él lo compra, le dice a José que si el mantenimiento y el coche lo va a llevar él, y José TRJ le dice que, el Pepe le dice que no, que lo van a llevar los hermanos Pajuelo de Montijo, que eran lo que le hacían unos mecánicos, también amigos, y desde aquí los saludo. Y bueno, pues entonces él dice que las cosas y las mejoras y los trucos que tiene hecho su motor, pues no lo va a aprender nadie, ¿no? Que le ha costado a ellos. Entonces le quitaron el motor y le pusieron otro motor, una electrónica, y eso es lo que tenía el coche. Nosotros compramos el coche una semana antes, fuimos a Montijo, que es donde estaba el coche, en el taller de hermanos Pajuelo, dimos una vuelta allí, vino Juan el Pelli a probar el coche, que él tenía más entendimiento de mecánica y de todo, y bueno, pues nos gustó cómo iba dentro de lo que había, porque claro, el coche es una máquina de correr, no se puede probar en cualquier lado, ¿no? Tienes que meterte en un tramo, y bueno, realmente a falta una semana nos trajimos el coche como fuera, porque ya la ilusión del equipo Tibacón era correrlo, y bueno, pues hicimos nuestros primeros pinitos, volví otra vez a hablar con Guillermo, que era mi copiloto con el que empecé y me enseñó muchísimo. Y bueno, pues nada, llegamos al Vendimia, Campeonato de España, y bueno, pues muy bien, muy bien.
hasta que llegamos al tramo de Montemolín, tramo que ya no se hace, que llegaba que acababa en la autovía, y bueno, había un pequeño rasante que con una bajada, los que lo conocen el tramo, lo corrieron, saben lo que digo, y bueno, había una bajada muy rápida con un puente abajo muy estrecho, y venía, no quería levantar para no perder segundos. La verdad es que saltó, y el coche al saltar y al caer sonó un trancazo impresionante en el lado izquierdo, y la verdad es que eso me acojonó bastante, porque al volver a reducir e intentar de parar el coche para gobernar el puente, volvió otra vez a sonar, y eso me descentró muchísimo, porque creía que tenía algo roto, y bueno, a esa velocidad de cualquier cosa que te pase no puede, vamos, que es problemático. Pero mi copi Guillermo, que tenía mucha más sabiduría que yo en aquellos momentos, pues bueno, pues dale, que creo que eso es del brazo, que no sé qué, que en fin. Y cuando llegamos a la asistencia, pues efectivamente era el brazo de suspensión izquierdo, los sinemblos estaban jodidos, y el coche cuando frenaba pues venía hacia atrás, y cuando aceleraba se iba hacia adelante. Con lo que conlleva eso, que claro, cuando ibas a trazar y levantabas y cogías y querías corregir un poco, pues el coche hacía unos extraños que te descompensaban la trazada. Pero bueno, fue un rally bonito, fue un rally que me fui acoplando al coche, no lo conocía, fue mi primer rally, llevaba ya 8 o 9 años sin montarme en una máquina de correr, y realmente pues las sensaciones eran bonitas, disfrutamos. Yo soy demasiado competitivo, demasiado exigente conmigo mismo, y quería más, y Guillermo me paraba a los pies, que de hecho a lo mejor pues no sé si hubiese conseguido acabar, porque era demasiado, tenía mucho ímpetu. Y bueno, pues acabamos, y realmente pues acabamos 10º de la general y primero de Grupo N en el Campeonato de España, que venía aquí García Ojeda, venía liderando con un Sasso, venía liderando un 106, venía liderando el campeonato de España. Entonces, bueno, pues se hicieron unas revisiones técnicas después del rally en unos talleres aquí de Almendralejo, los que fueron nombrados, y bueno, pues primero quedó Pura, segundo quedó Luis Monzón con el 306, y luego quedamos nosotros primero de Grupo N. Entonces, bueno, pues se analizan los 3 coches, se ven, bueno, el que sabe de rally sabe de esto, y el que no, bueno, pues se analizan los coches por si hay algún engaño o hay algo que no esté dentro de los componentes o de la homologación de la ficha del coche. Y nada, estaban todos allí, el coche de Ojeda estaba allí porque iban a tirarme, porque pensaban que era imposible, y bueno, el coche de Ojeda estaba en la puerta del taller, los mecánicos todos detrás del coche mío, del coche nuestro, y lo levantaron, midieron la barra estabilizadora, midieron los frenos, pistones, las cargas de los... En fin, vieron una serie de cosas en la cual, pues nada, estaba todo bien, y llegó un comisario un poco entendido, el cual, pues, yo ya he dicho que era una semana antes cuando compramos el coche, con los GT Turbo y los demás coches no había ficha de homologación. Este era el primer coche que tenía ficha de homologación, venía en francés. En una semana yo la verdad es que lo vi por encima, pero como venía en francés y no lo entiendo, pues no le eché mucho cuento y me dediqué a otras cosas, ¿no?, del coche, y eso pues no lo vi. Y entonces me dice este hombre que los colectores de escape no son los del coche, que son los de Grupo A. Y yo le digo que ese coche ha estado corriendo Grupo N, que viene de un preparado oficial, y que el coche tiene que estar bien porque es así, ¿no? Entonces me dice que le enseñe los colectores en la ficha de homologación. Yo cojo la ficha, la veo, y le digo que por favor que lo vean ellos, porque yo no entiendo realmente, y bueno, esto no es un ataque ni es nada, esto es una cosa natural en la cual una persona que sabe lo que es una ficha de homologación pues te dice dónde está o cómo es. Yo la veo y no lo encuentro, y ya encuentro los colectores, y efectivamente los colectores que vienen en la fotografía de la ficha no son los que lleva el coche. Entonces este hombre, el comisario un poco despectivo, me tiró la ficha de homologación y me dijo que estaba descalificado. Y bueno, pues estaba allí Carranza y había algunos cronometradores, inspectores de aquí del Vendimia, y me dijeron, velo bien, Isidoro, la ficha y tal. Y yo no tengo nada que ver. Y entonces sigo viéndola, y había una errata, y estaba a final de
a final de la ficha de homologación, y venía que grupo Arribete, no sé qué en francés, grupo A, grupo N, y venía los colectores que tenía puesto el coche. Entonces, con la misma chulería que me tiró a mí la ficha de homologación, se la tiré yo a la luna y le dije que ahí estaba. Efectivamente lo vieron, lo reconocieron, y con todo el golpe que no querían que yo ganara, pues gané el campeonato de España con un Clio, con un brazo de suspensión jodido, y hacía 8 años que no me montaba en un coche y sin conocer el coche, porque el coche no lo pudimos probar. Después de este rally, corrimos el rally de Zafra, que bueno, pues ya era un rally más regional, más nuestro, ya conocía un poco el coche, le habíamos hecho unas mejoras, habíamos revisado todo ya bien, y bueno, pues entonces Carlos Boza, Carlito, que de aquí también lo saludo, buen amigo mío y buena gente, llevaba el Civic, que era una maquinita muy potente en aquellos entonces, y bueno, pues conseguí, creo que fue quedar tercero y poco más. Luego vino Talavera, fuimos al rally de Talavera, a Madrid, y bueno, pues creo que era de los primeros rallies, con el GT Turbo llegué a correr un rally de Ávila, con el GT Turbo llegué a correr un rally de Ávila, que aquello fue también, bueno, hubo unos problemas y tal. Y bueno, pues fue la primera vez que iba a Talavera, me medía con gente ya no de aquí, sino de Madrid y de por ahí, pero bueno, yo ya conocía el coche, el William ese, hacía con él lo que quería, lo ponía y lo quitaba donde quería, porque lo conocía muy bien, y bueno, pues era un coche con una carrocería ya integral, en fin, era ya una máquina más o menos de correr, y bueno, pues quedé segundo detrás de un Megane Kickcar de Goyo, que ya, bueno, pues eso ya es que era su casa, y corrí el rally de el rally de San Martín de Valdeiglesia, que también hicimos un buen papel. Luego hicimos también el rally de Zafra, que también quedamos segundo o tercero, creo, no recuerdo bien ya, que son muchos rallies. También corrimos el rally de Córdoba. El rally de Córdoba, pues, el rally de las minas, el rally de las minas. El rally de las minas, pues nada, había también buenas máquinas, estaba Eusebio Fría con World Rally Car, con Hyundai, estaba Toril también con Kickcar, con un Hyundai Kickcar, en fin, había buenos pilotos, y bueno, pues en el cual nosotros siempre nos defendimos. De hecho, siempre me han tratado estupendamente en Andalucía y me han respetado muchísimo, porque bueno, siempre he tenido buena cosa con ellos. De hecho, después con el Clio, con el Sport, hicimos la Copa de Clio de Andalucía, y en fin. Vamos al Rally de Ávila, en el cual íbamos bien, pero acabado un tramo, hacía mucha calor, yo me sujeto muchísimo demasiado, siempre que acababa los tramos o que acababa el rally tenía moratones aquí, no se llevaba el hand de los tirones y de los vencimientos. Y bueno, pues llegamos a Ávila, y en el tramo de enlace pues te desenganchas un poco, no que te aflojes, desde entonces ya me aflojo, pero entonces me soltaba, iba libre, y Guillermo iba viendo los tiempos, en el cual yo llego a una curva derecha que bueno, pues yo tomo mi curva, no sé, a 50 o 60 por mi lado, pero vienen unos espectadores que venían a ver el rally y venía por el medio, y fue un porrazo pues de frente, pues si yo iba a 50 o 60 más 70, 80 o 100 que viniera este hombre, no lo sé, pues es como si te das con una pared a 160 km por hora. Guillermo iba muy relajado porque iba sumando el tiempo, que tuvo unos problemas de cervicales, y yo me partí el esternón con el volante y rompí la luna con la cabeza. Y ahí pues se acabó una etapa con Guillermo, porque desde entonces ya tuvieron que poner un aparato para que no se moviera. Estuvo bastante jodido, yo también estuve bastante mal, no sabéis lo que pesa la cabeza con el esternón roto. Gracias a Dios ha sido la única accidente que he tenido fuerte así en un rally, y bueno, pues ahí acabó la etapa con Guillermo, y luego ya me monté con Tomás Rodríguez, busqué un copiloto nuevo, Tomás Rodríguez, tenía muy poca experiencia,
tenía un poco de experiencia, había corrido con Willy Esperilla y con otro más, y bueno, pues lo hice a mi mano. Llegamos al rally de Plasencia, que era, para mí los tramos son un espectáculo, exigentes al máximo, y donde un tío se tiene que entregar de verdad con la máquina y domina una máquina. Y bueno, pues fue el primer rally que gano absoluto de mi carrera deportiva, me volví a motivar y a estar arriba, y bueno, pues estupendo. La verdad es que fue un orgullo el poder ganar un rally, porque llevaba mucho tiempo intentándolo ganar. Lo que pasa es que tenía unas monturas que quería llegar donde no podía llegar con coches más gordos, y bueno, pues siempre vas con el cuchillo en los dientes, y bueno, pues entre lo que poníamos y gracias a Dios pues estábamos ahí arriba y lo ganamos. Luego llegó el Vendimia y estábamos ahí. Lo que pasa es que en el tramo de Culebrín, en unos botes saliendo de un puente, en segunda, partí el taco del motor, y bueno, pues cuando llegamos a las asistencias, estuvimos hablando y decidimos, de cara a los sponsors y a la publicidad, de que si seguíamos aguantando podríamos quedar campeón de Extremadura, y si queríamos tirar para ganar el rally, ni podíamos ganar el rally y no podíamos ganar campeón de Extremadura, o podíamos ganar todo. Y entonces, pues ante la mecánica como es tan exquisita, pues decidimos de levantar el pie, atamos el motor con unas lingas y acabamos pues para ser campeón de Extremadura. No recuerdo el puesto que quedé, pero bueno, quedamos quinto. Y bien, la verdad es que muy bien. Del 2003 al 2005, bueno, pues adquirimos un Clio Sport, ya un poco más moderno. Compramos una amortiguación de 3 vías, ya lo máximo que había en amortiguación, una Only, que vino con defecto, venía con defecto, es nueva, pero venía con defecto. De hecho, el coche el preparador que nos lo llevó fue Enrique de la Puente, que era el oficial de Renault. Y bueno, pues nada, lo llevamos allí, lo pusimos con la ficha de homologación al día, pues, para ponerlo lo más apretado posible dentro de la homologación, y correr el campeonato de la Copa Clio Andalucía. Efectivamente, es un coche que era muy blando de motor, no era como el William, me daba muchos problemas de estabilidad. Ahí aprendí muchísimo con la amortiguación, hablé hasta con Bastos de Portugal, que toca la Fórmula 1, esto nadie me arreglaba, nadie me decía nada. Cuando iba a Aranda del Duero, Enrique, probábamos el coche y eso era siempre lo mismo. Ya incluso llegamos cambiábamos los amortiguadores de adelante atrás, de un lado a otro, ya pensábamos que era de adelante, que no era de atrás. En fin, tuvimos una serie de historias, la cual, pues, me acuerdo que ya Enrique de la Puente le dije que no lo llevaba más, porque no solucionábamos nada, y entonces lo mandamos a Manresa, que era donde estaba Only España, y se lo mandé a un catalán, y se lo mandé por Seur 10 porque teníamos un rally de Plasencia, y realmente, como me llama este hombre y me dice: señor Isidoro, ¿cómo me manda usted esto por una agencia de viaje rápido, urgente? He pagado 11.000 y pico de pesetas, eran pesetas, he pagado 11.000 y pico de pesetas, deportes y tal. Digo, pues cada vez que llevo yo el coche o mando la amortiguación a De la Puente, son 100.000 pesetas lo que nos cobra, 600 euros de los ahora. Digo, y el coche sigue igual. En fin, ese coche aprendí mucho, tuve muchas inquietudes con él, nunca hasta última hora, hasta cuando hablé con este hombre que lo mandó a los 4 días, se lo volví a mandar, y me dijo que le había comprimido, que le había echado líquido, que le había preparado y tal, que era imposible. Y bueno, pues la respuesta que me dio fue que a los 4 días, cuando se los mando otra vez, porque yo lo probé aquí en una noche, el coche seguía igual, no se apoyaba de atrás, y me dijo que efectivamente tenía razón. Fue la primera vez que alguien me dio la razón, después de casi 3 años luchando con esa amortiguación, y era que el vástago trasero de un amortiguador estaba torcido un poco, y una de las agujas no hacía el cierre que tenía que hacer. Se iba la presión o no sé qué es lo que le pasaba.
Entonces, bueno, dicho esto, que es de decir, porque tuve que luchar mucho con él, pues corrimos varios rallies, entre ellos corrimos un Plasencia que iba primero a 1 minuto y pico de segundo, que le llevaba al amigo a Cándido Rovira, pero venía el coche desde La Puente, acabamos de traer el coche desde La Puente y era el primer rally del año, que recuerdo eso, y entonces pues lo llevamos a revisar y el coche se calentó, por la mañana en algunos tramos, el coche yo veía que la aguja de la temperatura se subía y nos habíamos gastado en aquellos entonces pues 1 millón de pesetas en preparar el coche, unos 6.000 euros, y claro, pues me daba miedo de seguir acelerando y que rompiera otra vez el motor. Mi copy decía que le diera, y bueno, en alguna recta levantaba, miraba, y recuerdo que pusimos abajo de un sponsor nuestro y amigo mío, de Torres de Brí, habíamos puesto como una rejilla de estas de tipo tuning, y pensaba que eso no dejaba entrar el aire suficiente para que el coche refrigerara, la cual lo quitamos, sangramos el coche. Ya de noche, que ahí en Plasencia, en el norte, hace frío, pues no decidí que llevábamos 1 minuto y le dije al copia, Tomás, tranquilo, centrado, las malas, bien ajustar las malas y sin problema. Pero ¿qué pasa? Que salimos de allí al Puerto Rabanillo, que era un tramo que se hacía, y pues pongo la parrilla, cunetero y tal, y miro la temperatura y veo que el coche está subiendo la temperatura otra vez y que realmente no había hecho kilómetros y hacía frío. Eso me descentra, nos dan la salida y un tramo un revirado y una pequeña rectita que había, pues miro y pienso, será el alternador, la parrilla no puede el alternador con el peso de la corriente, y en ese momento, cuando vuelvo a levantar la cabeza, pues vi una paella y un muro de piedra. Y le dije a mi copy después que cómo no me había avisado, y me dijo que como apuraba tanto siempre, pues no le dio tiempo a decirme nada. De hecho, nos salimos y nos dimos en un muro de piedra, y bueno, pues se acabó el rally. Lo preparamos, lo arreglamos y llegó un Villafranca. Y en el Villafranca, pues quedamos primero, que lo ganamos, fue el rally, el primer Villafranca que gané, que luego creo que gané 3 o 4, pero bueno, sí lo gané. Y bueno, pues luego hicimos la Copa Clio de Andalucía, que tuve muchos problemas porque fuimos a un rally de Jabugo, en el cual en el primer tramo se rompe la maza de embrague. Hablé con Enrique de la Puente, me dijo que es que habían venido unas reforzadas y como mi conducción me la había puesto y se me había estropeado a mí y a un mallorquí que también se le había puesto, un Clio que también había preparado, se la había jodido. A Piñón también le puso en el Clio Super 1600, también le puso una maza de estas y también le dio problemas, creo, según me contó Enrique de la Puente. Bueno, llegado al rally de la Vendimia, pues había estado varios años arañándolo, llevaba un coche de calle, mi coche era un Clio de calle, o sea, era realmente de calle, pero con una amortiguación, con lo único que tenía era la amortiguación y la caja de cambio, una SADE, de dientes rectos, era el único que llevaba el coche. Estaba entonces, había ahí un tira y afloja con Pablo Gómez, también buen amigo, y bueno, pues él llevaba un coche que ya venía de la Copa de los 106, ¿no? Era un 106 bien hecho por BMR, y bueno, pues era difícil de echarle el guante porque el coche, yo podía, pero es que el coche no podía, o se rompía la bomba de la dirección, o se le iba el rodamiento de la bomba del agua, o siempre tenía un problema el coche cuando se le exigía mucho. Entonces, bueno, pues tiraba hasta que creía que podía, pero como veía que seguía tirando, pues yo tenía que seguir tirando. Y este año ya fue el segundo año que corrí con el Sport, y era todo o nada, porque yo soy demasiado competitivo y para mí era un fracaso no ganar. Algunos podrán pensar que me puedo creer, ¿no? Pero bueno, yo sabía y estoy convencido de que lo podría hacer. Estábamos mentalizados desde el primer tramo, y desde el primer tramo hasta el penúltimo tramo hice todos los scratch con un coche de calle, porque era un coche de calle. Y bueno, pues llegado al último tramo, todavía me pongo un poco alterado,
Estamos allí antes de salir, yo 5 minutos antes tomaba mi copi, siempre me decía, venga, y nos poníamos los cascos, en fin, nos preparábamos. Y en ese momento, pues, nos ponemos los cascos y tal, y arranco el coche, y cuando arranco el coche y enciendo las luces, al encender las luces el coche falla y se para. Eso me inquieta muchísimo, después de habérmela jugado, que estoy entero, durante todo el rally por ganarlo, porque he arriesgado para ganarlo, y eso ya pues me desconcierta porque es un problema en un tramo de 5 kilómetros, cuando llevas todo el día arriesgando desde el primer tramo y ganándolo, vuelvo para el coche, vuelvo a arrancarlo y cuando enciendo las luces, otra vez el coche falla, según los mecánicos no tenía ni corriente para alimentar la corriente del coche. ¿Qué hacemos? Pues le digo a Tomás que se baje, y yo creí que era una borna, que estaría floja o algo, y Tomás se va a bajar, pero tardaba mucho. Yo los nervios no me dejaron, me bajé, toqué todos los cables, capuchones de bujía, estaba ya saliendo Pablo, tenía yo que salir ya, total que tuve que montarme, salí, y cuando fui a salir, pues realmente las luces apagadas, con el coche con las luces apagadas fallaba, pero cuando aceleraba se recuperaba un poco. Entonces aceleraba un poco, y recuerdo que Antonio Luis, el Fonta, estaba detrás con un Megane, me dijo, dale, que yo te enciendo, me encendió las luces, pero claro, hasta la primera curva derecha, que ya no veía. Sí es cierto que no deberían de haberme dejado salir por el riesgo que lleva, y más una noche oscura, el salir con un coche de rally sin luces. Pero Tomás le dan una linterna, un chaval que había allí, y el propio cronometrador me da la suya. Yo me la pongo aquí, una de estas de minero, y salimos, pum, 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 hago la primera derecha y ya nada más que veía, no veía nada. Y luego la luz, la linterna que llevaba, se reflejaba en la luna y no veía. Tuve que quitármela, pero todo esto andando y tal, la tuve que poner aquí, me tuve que desenganchar porque no llegaba para poder apoyar la mano en algún sitio, porque si no, no veía lo negro. Así fuimos hasta, no sé cómo fue, a unos 300, 500 metros del que acababa el tramo, que se encendieron las luces y parecía que se hacía de día. Una luz que digo, esto es xenón por todos lados, porque claro, después de hacer 4 kilómetros o más o menos sin luces, pues, y realmente llegamos allí, se apuntaban a la pizarra los tiempos, hizo Pablo, y de que llega y perdimos, no sé si fueron 30 segundos o 15 segundos, pues escucho a mi copiloto, no puede ser, Dios mío, y Tomás ve el tiempo y tal, y de que veo que hemos perdido el rally, pues le meto primero al coche, le acelero a tope, el que yo cortaba solo, como lo hacen algunos de los tuning, pero no me dejaban salir porque se tiraron encima, todos los aficionados y todos amigos y gente que estaba allí, se tiraron encima del coche, pegándole puños al coche, diciendo que había ganado, que era el campeón, y yo nada más que sabía decir que se quitaran, que lo que quería era romper el motor del coche. Yo lo único que me cabía en ese momento, pero bueno, se me fue un poco la fiebre porque se calmó un poco la cosa, luego llegó la Guardia Civil, y me acuerdo que llegó el Fonta, Antonio, y se puso delante y me dijo, tira detrás de mí hasta el pueblo y no enciendo las luces. Digo, las luces las enciendo, y si se tiene que reventar esto, que se reviente. La verdad es que llegó al pueblo, llegamos al Almendralejo, y pues no sé, realmente no sé si eso en la vida deportiva de una persona puede ser incluso a lo mejor hasta, no sé, cómo decir esto, ¿no? Porque después del rally y varios días después, gente que yo no conocía me abrazaba, me daba con las luces del coche, me sacaba las manos en la gasolinera, me decía que nada, que era el mejor, que tal, que cual, que me dio mucho calor. La gente veía que estaba mucho conmigo y tal, pero bueno, lo tuve en la mano después de muchos años y es muy difícil ganar un rally, y más un Vendimia, y más en aquellos momentos que no se tenía tantas cosas como hay hoy. Y entonces, bueno, pues se jodió el rally, se jodió todo. Y el año siguiente, pues fue nuestra, ¿cómo diría yo? Fue mi mayor emoción desde que he corrido. Bueno, quizás ha habido otra que ahora contaré con el Miso, pero fue la que más me llenó porque mi objetivo deportivo era ganar un Vendimia. Ni ser campeón de Extremadura,
ni ganar el rally de Plasencia, ni el rally de este ni el otro. Mi objetivo era ese, el Vendimia. Yo quería ganar el Vendimia y que fuera del Almendralejo y que era el rally nuestro de aquí. En fin, la verdad es que fue anecdótico el que pudiera llegar a ese objetivo deportivo que llevaba desde que no tenía carnet y era muy pequeño, y bueno, pues se hace realidad. Y bueno, pues después fue muy emotivo. Hicimos una fiesta bastante buena. Yo no soy muy fiestero, pero bueno, en ese momento sí tenía ganas, además no por mí también, sino por los propios compañeros de equipo, por los aficionados, por toda la gente que estaba con nosotros, que nos ayudaba. Pues me sentí, incluso llegamos que no quería, porque el botijo para mí era sagrado, e incluso lo llenamos de cubata y estuvimos bebiendo del botijo. Y en fin, son anécdotas. Recuerdo con el GT Turbo, como que antes se me olvidó, que se me viene ahora, ¿no? El primer año que gané, o sea, que quedé segundo, que fue como haber ganado, cuando entonces se hacía en el centro de Almendralejo, en la calle Real. Y bueno, pues yo llegué allí y toda la gente pues te abrazaba, Isidoro y tal y cual. Y el segundo año, un año que fue cuando el año que me salí en La Morera, en la última curva, pues también lo voy a decir porque hay mucha gente que me pregunta que si había visto a Paco López, que en paz descanse, que también era buen amigo mío, que había visto el Ford de Paco, que había cortado y veía el polvo en las cunetas, y no fue así. Fue que realmente, que os habrá pasado a cualquiera, que vais conduciendo por una carretera y vais pensando en algo, y cuando os dais cuenta, ya he pasado yo por aquí, pero claro, cuando se va despacio no pasa nada, pero en quinta tope, a 150, a 170, bajando una recta, pues me fui a la calle, porque quedaba otra vez segundo, campeón de Extremadura, y quedaba segundo otra vez en el rally. Entonces me fui a la calle Real mentalmente cuando iba conduciendo, otra vez allí, la gente otra vez, Isidoro, eres el mejor, no sé qué, y en ese momento hay una curva que era un puente a derecha y luego una izquierda, y digo, aquí como intento entrar, voy a dar más vueltas de campana que, en fin, y lo que traté fue salir por derecho y salimos volando. Y incluso podía haber traído el coche, no le hice mucho al coche adelante, y lo podíamos haber traído incluso arrastrando, que venían amigos que lo podía traer, pero yo mismo me castigué a mí mismo por haber tenido ese fallo de desconcentración, porque lo que hice fue que me desconcentré y no estaba en el coche. Eso fue el problema que tuve ahí. Y bueno, pues nada, cuando gané el Vendimia con el Sport, pues ya digo, una fiesta, y fue una motivación máxima, y fue ya lo que me subió la moral al máximo, sabiendo que podía luchar por esto. Decidimos hacer la Copa Clio de Andalucía, que fuimos al rally de Jabugo, se nos fue la Mazambrague, fuimos al rally de Almería, en el cual los tapones de atrás, que se les quita la rueda para cuando llegan a la asistencia poder revisar, pues se salía la gasolina, un chagalón, una presión impresionante, se salía la gasolina, fue lavando el rodamiento, y yo sentía que el coche de atrás me daba unos espantones que no eran controlables y no eran normales. Cuando acabé el tramo me bajé, intenté de ver si había holguras, si estaba una rueda floja, si había algo. Yo pensaba que era algo de brazos o algo, y cuando llegamos a la asistencia y levantan el coche, la rueda se pone derecha y estaba el rodamiento. Bueno, no nos pegamos un porrazo porque Dios no quiso. Lo arreglamos, volvimos ahí a Córdoba, a un rally de Córdoba, hacemos los 3 primeros tramos, y cuando hacemos los 3 primeros tramos le digo a mi copy, a Francis, que ya iba con Francis, ya no iba Francisco Molina, y vemos y me dice, pues va sexto. Digo, ¿sexto? ¿Cómo vamos a ir sexto, Francis? Sí, sexto vamos. Llegamos a la asistencia, el coche acababa de venir desde la Puente otra vez, de gastarnos otro dinero, y llegamos a la asistencia y me dijo Tomás y Carlos y el copy que le tirara más. Y le dije que no podía tirar más porque algo le iba a pasar al coche. Así que decidimos tirarle, y bueno, pues el primer tramo que hacemos nos quedamos a un segundo de Saco, que también es buen amigo mío,
a un segundo de saco con el Misu gordo que tenía él y dije, bueno, pues estamos aquí. Pero en el siguiente tramo de trasierra, creo que fue, empezó a toser un poco, empezó a toser, a quejarse y fundí un pistón. Y ahí fue donde ya dije que se acababan los rallies, porque realmente este coche me dio satisfacciones, pero nos dio más infortunio que satisfacciones. Problemas con la amortiguación, siempre que estabas arriba rompía el motor, si no era una cosa era otra. Y entonces decidí que yo llegaba el lunes y yo sentía algo que estaba mal, y pensaba que yo, gracias a Dios, tenía mis hijos, mi casa, estaba bien, estaba todo bien. ¿Qué es lo que me agobiaba a mí? Me agobiaba los rallies. Te pegabas un fin de semana de sacrificio entrenando por carretera para arriba, carreteras para abajo, para luego que se rompiera el coche, y decidí, junté al equipo Tibacón y decidí que no corríamos más, que para eso era mejor no correr y que eso era un sinsabor. Y bueno, pues decidimos dar el paso y ahí fue cuando empezamos con los Misu. Como realmente llegábamos y teníamos unos sufrimientos con el coche impresionantes, decidimos dejar de correr con el Clio, nos juntamos el equipo Tibacón, como he dicho antes, y bueno, pues decidimos de comprar un Misu. Como eran tan costosos, bueno, pues compramos uno hasta donde llegamos. ¿Qué pasó? Que llegamos a un rally, el primero que tuvimos, que era el primero de temporada, fue el rally de Plasencia, en el cual íbamos, era la primera vez que me montaba en un 4 ruedas motrices, y bueno, pues recuerdo a Avia, que traía un 206, el 206 World Rally Car, que de buena manera, porque tenía y tengo con él y con su copiloto. Hace años que no lo veo, pero tengo muy buena amistad con ellos. Y para comerme un poco la moral, en el Piornal, me introdujo en el coche y me dijo, dice, ¿ves el potenciómetro este que tengo aquí? Dice, tengo 50 caballos. Le he dicho al ingeniero ahora que me los meta. En fin. Y bueno, pues nada, hicimos el primer tramo, que era Casar del Palomero, y muy bien. Llegamos al segundo tramo, que era Herbá, el tramo de Herbá, el Puerto Honduras, que es Herbá hacia arriba, el cual lo digo esto porque el que lo conozca el tramo o haya corrido sabrá lo que estoy diciendo. Empieza a correr con el Misu, pum pum pum, un tramo muy rapidísimo, un tramo donde no hay guardarraíles, donde no se ve el fondo de la sierra, y la inquietud de la conducción en ese momento, y de que llego arriba a una izquierda, que es una paella, que hay mucha tierra, ya acabando el tramo, me dice Franci, ojo, ojo, tal, y en ese momento me descentro y digo, pero ya estoy aquí, cuento esto, porque creo que esto identificará a muchos pilotos, en el que la lucha que llevaba yo con los Clio, con los coches más inferiores, ¿no? La lucha de llevarlo siempre al límite, llevar la máquina al límite, y se iba y la entrabas y la corregías y tal, y bueno, pues era como si fuese un marqués. En ese momento me sentí, yo acababa 2 tramos y con el Clio o con otros coches y tenía una tensión atrás en la nuca de un cansancio mental máximo. Sin embargo, con este coche, pum 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 pum, y cuando digo, ya estoy aquí en esta paella, y cuando acabo el tramo se lo digo al copy, a Francis, digo, chacho, dice, la verdad es que yo no eso, pero para mí fue espectacularmente fuerte el que había hecho un tramo en el cual había ido como si fuese en un taxi, en una tranquilidad, con una cosa, no se movía, no había nada, ¿no? Yo tampoco le tiraba todavía mucho, ¿no? Lo llevaba por su sitio y aprendiendo. Pero cuando acabo el tramo, el coche automáticamente se quedan 4.000 vueltas. ¡Oh! Lo paro, quito el desconectador, conecto, vuelvo a arrancarlo y arranco, y otra vez se va a 4.000 vueltas el coche solo. Abro el capó, intento de verlo, pero mi ignorancia ante estos motores, yo no sabía dónde, en fin, no sabía buscar el acelerador, creía que se quedaba acelerado. Llamé a Antonio Luis, que era el que se lo habíamos comprado al coche, y me dijo que eso era como una estrategia de la electrónica, que vería el coche caliente y se quedaba acelerado para que no se le pasara nada.
como todo el tramo de Herbá hasta Navalconcejo es bajada, bueno, pues dejo correr el coche en tercera o cuarta para que ventilara, para que la bomba funcionara, pero el coche baja temperatura, pero el coche sigue acelerado. Tenía que meterle una velocidad larga y embragarlo un poco para bajarlo de vuelta. Llega a Navalconcejo y el coche lo vuelvo a parar, desconecto, pongo, quito y el coche sigue, ¡wow!, arrancaba a 4000 vueltas. Entonces pensaba que ya estábamos con problemas y que no podíamos arreglarlo, y me dijo el Fonta, Antonio Luis, que llegara a la asistencia, que allí lo vería él. El coche sigue igual y cuando llega a la asistencia en una gasolinera en Cabeza Bellosa, paro el coche antes de entrar en la asistencia y resulta que cuando lo arranco el coche se le ha quitado el problema. Bueno, pues nada, pues será de la centralita, será no sé qué, damos un revisón, cambiamos goma y tal, salimos, y cuando voy a salir en el primer tramo otra vez, en Casa del Palomero, se queda el coche acelerado. En cuanto arranco el coche para arrimarme a la salida, se me vuelve otra vez a acelerar el coche, y aceleraba a tope, y no sabía qué hacer, partí una transmisión, que estaría jodida, porque no habíamos revisado el coche al 100%, y bueno, pues se acabó el rally de Plasencia. Luego vinimos luego el siguiente era un rally de Villafranca, cuando se hacían los rallies de Villafranca, un rally de Villafranca incomodísimo, un tiempo malísimo, lloviendo a mares, se corría el campeonato de Andalucía, Emilio Segura y Rafa Ruiz se jugaban el campeonato de Andalucía y venían los dos a tirar aquí al máximo. De hecho vino BMR, que estuvieron aquí haciendo unos test con el 106 Super 1600 de Emilio Segura, y bueno, pues toda la trupe, Ollero, en fin, todos los andaluces se vinieron aquí porque se jugaba el campeonato de Andalucía aquí en Extremadura. Esta era mi casa, este era nuestro tramo, y bueno, pues yo no daba mi brazo a torcer y íbamos a correr. Y estando corriendo en un reagrupamiento en Villafranca, yo con vistas, para comer la moral a mis adversarios, igual que otros también lo hacen de otra manera, pues quedaba las ruedas de adelante torcidas, porque yo llevaba ruedas de seco, yo no llevaba ruedas de agua, todos llevaban ruedas de agua menos yo. Entonces llegó el copiloto de Emilio Segura y me dijo: Isidoro, ¿dónde habéis cambiado las ruedas? Y le dije: ruedas nosotros, son las ruedas que estamos corriendo. No me puedo creer que estés corriendo con el agua y cómo está esto, con estas ruedas y el tiempo que nos está sacando. Y entonces le dije que lo que había era eso. Y me dijo que si venía Emilio, que no le dijera el tiempo que habíamos hecho porque iba a tirar mucho. Pero vino el copy de Ruiz y me dijo lo mismo, que qué tiempo habíamos hecho y tal, y le dije que el tiempo, digo, mi copy te lo dice. Y entonces yo haciendo así para que se diera cuenta, me dijo: Isidoro, es imposible que hayas corrido con estas ruedas. Digo, pues con esas ruedas voy. Dice: pues Rafa, o te gana o arrastra el coche aquí. Y la verdad es que, bueno, pues todas esas cosas me han motivado, porque bueno, les he ganado aquí, era muy difícil, ya teniendo un coche medio, porque eso todavía no era un coche, pero bueno, era muy difícil ya que nos ganaran aquí cualquier rally, que viniera alguien de fuera y nos ganaran como ganaban antes. Entonces eso me satisfacía mucho y me enorgullecía de poder ganar con coches inferiores a coches superiores y a gente con experiencia y coches muy buenos. Y luego vino ya el Vendimia, fue que lo gané con él también, un Vendimia que gané con él, que vino quien que venía Avia con el 206 o con el Córdoba, vino con el 206, y bueno, y había Mitsubishi, había buenos coches, y bueno, y fue el primer rally que gané con el primer Evo 6, y ahí acabó la historia con el Evo 6, y luego ya fue cuando empezamos con el Evo 9, el Evo 6 nos daba muchos problemas, era un coche muy... venía de la tierra, de hecho en un Talavera, en Rally Talavera, que íbamos entre los tres primeros, no sé si iba, no lo sé, íbamos entre los tres primeros, y llegando al tramo del Lévalo, un tramo espectacular de donde los haya, me recuerda mucho a Cerdeña, un tramo entre piedras y entre hitos, precioso, pero con mucho pote.
y en un bote atrás, de un apoyo muy gordo, pues se partió el brazo de suspensión trasero o se metió en la chapa para adentro, algo de eso recuerdo. No, se rompió el brazo. Se rompió el brazo y claro, con lo que conlleva es que el coche aquello no había quien lo llevara y tuve que abandonar y ya fue cuando hablamos otra vez el equipo y dijimos esto no nos lleva a ningún lado porque esto nada más que nos da problemas y esto no puede ser. Y ahí fue donde realmente decidimos de vender el coche. Llegado al 2008, que como entregamos el 6, decidimos de coger un coche nuevo y que Antonio Luis Casimiro, el Fonta, pues le entregamos el coche y le alquilamos un Evo 9, el Evo 9 verde y blanco, en el cual pues el primer rally que hicimos fue el Plasencia, lloviendo, que lo ganamos y bueno, pues no me voy a enrollar mucho. Luego vino el rally de Villafranca, que también lo ganamos, y después vino el Vendimia Talavera, el rally de Talavera, que en el Talavera también íbamos primero, y en un tramo, el Robledillo me parece que en uno de los botes al cambiar tercera, se rompió de un tirón, rompió la horquilla de la tercera y nos quedamos sin tercera y sin la quinta, y bueno, conseguimos de acabar segundo, pero mi objetivo era haber ganado el Talavera, que ya había quedado 2 veces segundo. Y bueno, pues vino el Vendimia, el ansiado Vendimia, con un coche nuevo, con un coche potente y bueno, ¿qué pasó? Que nada más que salir, que encima tenemos que dar las gracias de que fue en el primer tramo, porque si llegase mucho después no lo hubiese ganado. En el primer tramo de feria, en uno de los puentes saliendo, corté una cubierta con una piedra y pinché, perdí 1 minuto y ahí me di cuenta de muchas cosas de que el poder mental que tenemos cada uno y no sabemos hasta dónde llega hasta que no se lo exiges. Pues llega momentos en que tú te llegas a un sitio, a una curva que crees que la puedes trazar y gobernar, pero levanta siempre un poquito y deja en la recámara algo de seguridad, ¿no? Pues en ese momento iba por delante del coche, lo abría como hacen ahora los pilotos nuevos que hay con los coches estos, que lo hacen todos solos, porque realmente antes se conducía más. Estos coches se conducen, los coches que hay hoy, los R5 estos, el 90, el 80, el 90%, sin querer equivocarme, bajo mi poco criterio personal, si no es lo que yo pienso, son coches que muchos ingenieros, muchos test diariamente, en agua, en nieve, en frío, y realmente los coches se llevan solos. Creo y estoy convencido de que con un coche de eso volvería a ganar un Vendimia con 66 años que tengo, porque son coches fáciles de llevar, porque son coches confeccionados y hechos para correr. Esto es un coche que es de calle y está preparado para correr. Entonces aquí está el dominio del piloto, la entrega del piloto y de dominar una máquina, de saber llevar límites y saber hasta dónde llega tu máquina. Eso es como yo entiendo el mundo este deportivo. Llego a aquella curva y freno porque me da miedo, eso no vale nada. Yo tengo que llegar a aquella curva y saber llevar la máquina. Llega el Vendimia y bueno, pues iba por delante del coche, 1 minuto y pico, eso era imposible, pero bueno, luchando, pues gané el Vendimia también. Bueno, ese botijo del año del pinchazo fue emotivo porque fue como regalar 1 minuto a los demás participantes, ¿no? No salía con igualdad, salía con 1 minuto de retraso, diríamos, ¿no? Y realmente, desde entonces, una cosa que he tenido siempre en cuenta, que llevaba una rueda de repuesto pues vieja y me daba igual, dura que blanda, no pinchábamos y bueno, pues me daba igual. De hecho, cuando salimos, me acuerdo que me dijo Francis, Isidoro, la rueda izquierda de atrás es dura, es vieja, pero ahí te das cuenta del poder mental que cuando uno quiere, y el querer es poder, te das cuenta de que vas por encima de muchas cosas y de posibilidades que le puedes exigir a la mente. Veía que tramo a tramo, incluso el tramo de Jaime Ozores, que fue el primero era la feria y el segundo era Jaime Ozores. El primero me refiero a con la rueda mal, ¿no? y descentrado que íbamos, porque después de lo que me había pasado y en un Vendimia se te va todo de la cabeza, todo lo que tienes programado, todo lo que está en tu mente de hacer, ¿no?
Cambiamos los planes y lo único que valía era no levantar el acelerador y frenar lo menos posible. Efectivamente así fue. De hecho, he corrido Jaime Ozores 200.000 veces porque era un tramo que aquí siempre se hacían los mismos tramos y nunca llegué a hacer el scratch. O sea, hacía el scratch, pero llegué a batir el récord, que lo tenía con un Massey Megane Villar, que fue cuando vinieron aquí. Batí el récord, eso me volvió a motivar. Yo mismo en el tramo de enlace mentalmente me iba viendo las trazadas que había hecho y cómo había llevado el coche y me di cuenta de que había perdido mucho porque todavía tenía más fuerza mental para poder llevar la máquina a otro paso más adelante. Y bueno, pues así fue, vas cogiendo moral tú mismo, eso te va dando fuerza y seguridad de lo que estás haciendo y poco a poco, bueno, pues íbamos viendo que íbamos remontando y me lo empecé a creer que podía ganarlo. Y no es que me lo empecé a creer, es que lo creía que lo ganaba. Lo creía y estaba convencido de que lo ganaba. Y efectivamente, pues, bueno, pues fue un rally durísimo, muchas exigencias, de un cansancio máximo, que el que sea piloto y el que haya corrido entenderá más o menos estas cosas. Y bueno, pues nada, lo gané y fue pues para mí como, no voy a decir como el primero, porque el primero fue el primero, pero sí es verdad de que después de perder un minuto en un vendimia, cuando realmente 4 segundos que pierdes en un tramo 6 ya te escuecen, pues un minuto era mucho. Bueno, queríamos dar un paso hacia adelante, no quedarnos aquí por aquí, quisimos medirnos en un nacional, con un coche que, bueno, que nos podíamos medir. Había entonces muchos Mitsubishi, pero hubo un problema que, bueno, que llevaba muchos años corriendo, pero pagué la novatada de un principiante, de no ir a entrenar, nada más que cuando oficialmente se dice, porque al ser campeonato de España, de cara a los sponsors, teníamos miedo de que nos hubiesen cogido a entrenar, de tomar las notas y tal, y bueno, pues fue fatal porque el primer inconveniente que tuvimos fue que a mi copiloto no le dieron permiso para podernos irnos a entrenar. Nos tuvimos que ir un viernes por la tarde, llegamos tarde, tuvimos que llamar para que nos pusieran los GPS. No puedes sobrepasar los 80 kilómetros por hora entrenando, no puedes dar la vuelta, no te puedes parar, en fin, unas irregularidades que pagan las novatas, que estás pasando 80, yo le decía a mi copi que te calles y atiende y apuntes metro y apunte y tal, en fin, una serie de cosas que no te acompañan ahí con seguridad en los tramos. No teníamos metro, no teníamos bien hechas las notas, entonces bueno, eso fue un viernes, el sábado te dan otra vez para salir y poder correr. Yo estando allí por la noche, recuerdo haberle dicho a gente de allí, bueno, y a Paco López también, Paco, es que me ha pasado esto. Y me dijo, Isidoro, de la Andaluza no ve nadie aquí, de la Española no creo que venga nadie, date una vuelta porque las carreteras están todas sacadas de tierra, de que llevan entrenando ya 2 o 3 fines de semana. Entonces, aquello me motivó y le dije a Francis, bueno, pues nos vamos esta noche. Es verdad de que lleva GPS y en cualquier momento pues te podían coger, pero es que entregarte a correr un rally con las exigencias mías propias, en un nacional, sin saber por dónde voy, si no sabes por dónde vas, apaga y vámonos. Bueno, pues nos fuimos. ¿Y cuál fue nuestra de Pardillo? Que vamos llegando a Palma del Río, o un tramo que había por allí, y veo 3 Seat León del RAS. Y entonces corriendo me metí detrás de un camión, nos escondimos y tal, pensando que serían de la Española. Pero eran de la Mitsubishi, que entonces Roberto Méndez llevaba los 5 o 6 Mitsubishi que corría y iban a entrenar. O sea, llevaban ya 2 o 3 fines de semana entrenando, incluso llegaron a entrenar esa noche. Nosotros llegamos y estuvimos entrenando algo, porque claro, no es lo mismo, en fin, que no me enrollo mucho, no lo pudimos entrenar 100%, muchos rasantes, curvas cercanas, sin metros, sin referencia, sin saber por dónde va. He sido un piloto que nunca he cortado nada más que en lo necesario cuando se tiene que cortar. Y de hecho he pinchado muy pocas veces en mi vida.
en ese rally pinché 3 veces porque durante el día llegué hasta séptimo, cerca del sexto, pero era por el ímpetu y yo veía, pero claro, al llegar la noche, cuando tú no ves y viene un rasante y no sabes los metros que hay hasta la curva que te viene y tu copiloto no te lo canta, pues eso te corta mucho. Y entonces pues fue un rally desilusionante, con las ganas que tenía de medirme. Fue un rally desilusionante que se me ha quedado una espina, en la cual me hubiese gustado tener un coche, haber estado bien entrenado, sabiendo por dónde voy, para poderme medir con lo que había entonces en ese momento. No pudo llegar, pero así fue, y por eso, bueno, pues nada, estuve en el Campeonato de España y quedé el 10º, que para mí, bueno, pues para mí fue lo mismo que he dicho antes. No ganar, aunque fuera un Campeonato de España, para mí era una frustración, y eso fue lo que me pasó ahí. Bueno, y ya llegamos al último año, el 2009, en el cual, pues, el primer rally, que era el Plasencia, llegamos, y para no enrollarme más, porque es verdad que lo ganamos. Llegamos al rally del Vendimia, lo ganamos también el Vendimia, y después vino el rally de Villafranca, que efectivamente, bueno, el Vendimia lo ganamos gané el Plasencia con el primer miso que tuvimos. El Vendimia, cogimos un Misu nuevo de alquiler, un Misu nuevo, rojo, que no lo pude ni probar, con una amortiguación nueva y con una serie de historias que tuvimos que ir acoplándolo poco a poco. Bueno, de hecho recuerdo que fijaros, si no lo probé, que haciendo el tramo del Culebrín, que era el primer tramo, el coche empieza a salir humo. Primero empezó a oler, y bueno, hay un olor característico del coche, de las gomas cuando las refriegas, el olor ese de las gomas, de aceite, de cosas, pero era un olor que no era. Y yo, todo esto sin perder, porque bueno, sabemos que no podemos perder el tiempo, ¿no? En cuanto empiezas a pensar o levantar, son segundos que te caen, ¿no? Y yo, salto, está un olor, y no sé por qué empecé a pensar, me descentré, por supuesto, pero sin dejar de tirar, y me descentré porque pensé que era como una correa que estaba rozando en algún lado, un coche nuevo a estrenar. De hecho, el humo era, que ahora os vais a enterar, el humo era, y un humo, y ya cada vez salía más humo, y yo digo, el coche sale ardiendo, incluso el extintor del copy lo habíamos ya soltado y todo. Llegamos a final de tramo, y cuando paro, va a entregar a Francis el carnet, y lo bajé del coche, lo empujé, porque empezó a salir por el respiradero que tiene delante del capó, empezó a echar un humo impresionante, y creí que salía ardiendo el coche. Salí del chopo, más adelante, abro el capó con el extintor para echarle, y cuando abro el capó, ¡pum!, se desvanece todo. Y era la parafina que trae el motor cuando son nuevos, a la calor, que salía ardiendo. En fin, de hecho, bueno, pues poco a poco fuimos. En los primeros tramos perdimos algunos segundos, pero bueno, conseguí en Tentudía, que era el tramo más fuerte, de 14 kilómetros, pues ponernos primero, incluso sacarle, no sé si fueron 6 o 7, 8, 10 segundos al segundo. Ahí ya conseguimos ponernos los primeros, y ahí ya me relajé un poco más. Luego llegó el rally de Villafranca, que ese rally pues lo corrimos con otro coche. En este caso fuimos a hablar con Josep Cal, un tío de puta madre, con nosotros se portó estupendamente, y nos traímos un coche de Josep. Estuvimos allí haciendo unos test, que de hecho, siendo catalán, voy a decir una cosa, que probé el coche, incluso mi hijo estuvo montado conmigo haciendo los test, que me decía que parara ya, que ya había hecho como un Vendimia probando el coche hacia arriba y hacia abajo, pero quedaron el coche como a mí me gustaba. Llegaba, me acuerdo que me decía Josep que no le pusiera el van fuerte porque estaba lloviendo, y mi hijo me lo decía, papá, no, ¿qué estás diciendo? Digo, pero es que yo tengo que ver el potencial que tiene mi coche, yo tengo que saber hasta dónde llega esto. Y la verdad es que era impresionante cómo llegaba a las curvas, las apuradas, y cómo salía el coche. Eso era impresionante, cómo me habían quedado ese coche. Nosotros fuimos 2 semanas antes, y tuvimos la mala suerte de que alguien de Galicia pues lo alquiló el fin de semana, 2 fines de semana antes, y dio un porrazo, se salió en un puente y le dieron un pertil a la puerta y torció la carrocería, y tuvieron que cambiar toda la carrocería
para poderse venir un miércoles, se tenían que venir de Cataluña. Se trajeron, bueno, de hecho gané, con el verde gané el Plasencia, con el rojo gané el Vendimia y con este gané el Villafranca, que tuve un problema, que bueno, pues salimos en olla guitarra y se hacía el tramo al revés, y cuando abría gas, la mayoría de los Mitsubishi del Nacional tienden de atrás a abrirlo. Si tú abres el coche de atrás lo que hace es que cuando gobiernas una curva y te apoyas, el coche al apoyarse de atrás un poquito aguanta, pero si cuando la apoyas mucho, el coche es lo que te ayuda a abrirse. Eso en el Nacional, que son tramos, curvas pequeñas, muy cerradas, cuando tú haces esos apoyos el coche te ayuda, pero cuando, como pasa aquí en Extremadura, los tramos son rapidísimos y curvas muy largas donde hay que trazarla y gobernarla bastante tiempo, cuando te quieres apoyar un poco en el culo se espanta, se abre. Entonces yo pensaba que el coche llevaba mucha presión en la rueda, porque yo le había quedado, la amortiguación y todo lo habíamos quedado a mi gusto. ¿Qué sucedía? Que abría gas y el coche se me iba de atrás, y pensaba, abriré muy pronto gas. No, señor, cuando frenaba fuerte, una frenada fuerte de atrás, lo mismo, acompañaba el culo y me abría. Eso no lo entendía. Y cuando llegué al final de tramo, veo presiones de ruedas. ¿Qué pasa? Que llega el segundo tramo, culebrín, al revés, hacia el Leo, y bueno, pues llega una curva de derecha, que es rápida, en la cual tú provocas, antes de llegar a la curva, tú provocas el coche para que se abra un poquito y se desplace, para meter cuarta y seguir tirando. ¿Qué sucede? Que cuando yo le tiro un poco para que se abra y ayudarme para controlar la curva, al meter 4, el coche se me va de atrás y le digo a Francis, hemos pinchado y trato de corregirlo, el coche se va y se cala, no puedo salir. Bueno, lo salí y acabo el tramo. Ese ha sido el accidente así más, y cuando acabo el tramo y veo el coche por atrás, digo, Dios mío, Isidoro, ¿qué has hecho? Tenía todo el culo metido arriba, la bomba de los diferenciales que va aquí atrás, en fin. Y llegué a la asistencia y unas personas me dijeron, no sigas porque se va a quedar sin valvulina, vas a romper los diferenciales y te va a costar sudores y lágrimas el arreglo del coche. Pero en este momento Iván me pasa el teléfono y era Josep. Yo el coche cuando vino, Tomás me dice muchas veces que soy muy pesado, pero las caídas de los coches, estoy siempre fijándome y digo, este coche está atrás, tiene mucha caída y está abierto, y yo así no lo dejé. ¿Qué pasa? Que los parámetros que me habían quedado el coche cuando yo lo dejé allí, después de hacer los test, no lo habían grabado, ni lo habían guardado, ni lo sabían. O han pegado, al tener el accidente y cambiar la carrocería nueva, pues pusieron el coche otra vez como estaba. Claro, el coche pues no estaba como yo lo quedé. Entonces el coche pegaba unos espantones atrás. Bueno, me dijo Josep, que estaba en Francia en un rally, y me dijo, Isidoro, si te arreglan el coche, tú ganas el rally. Y digo, no me digas eso porque sería lo último que me pudieras decir. Arregla el coche este. Efectivamente, cogieron un traste, levantaron una farola, enderezaron la parte trasera y me dijo, esto es mecánico. O sea, esto aquí ya no hay ayuda de diferenciales, autolocante ni nada. La verdad, eso era brutal. La forma de gobernarlo era brutal. Pero lo hicimos y ganamos el rally y ganamos el campeonato de Extremadura. Y ya pues decidimos, ese año fue cuando empezó la crisis, habíamos quedado campeón de Extremadura, habíamos ganado todos los rallies que habíamos corrido, era un momento buenísimo para dejarlo porque estamos viendo ya que los sponsors, ya la gente empezaba a retirarse un poco, el mantenimiento es muchísimo, yo ya había conseguido más de lo que quería, tengo 4 botijos, que realmente son, para mi interior son 5 botijos, porque en un tramo de 5 kilómetros, porque me quedé sin luces, lo perdí, ¿de acuerdo? Porque hay que llegar hasta la ciudad de salida, ¿no? Pero yo los tramos los había ganado. En un tramo de 5 kilómetros no me iban a quitar, no sé cuánto eran, 18 segundos creo que tenía o más, no me lo iban a quitar, o sea, segurísimo, ¿no? Entonces, para mí tengo 5 botijos, he ganado 5 botijos. Mi objetivo era ganar el Vendimia, lo he ganado 5 veces, he estado para ganarlo otras 4 o 5, que no lo gané, y creía que era el momento clave para retirarme como en lo máximo, y así fue. Y 3 campeonatos, y 3 campeonatos de Extremadura.
Pero bueno, a mí, lo mío era el vendimia. También he corrido en Andalucía, he quedado tercero en un Córdoba con el Sport, detrás de 306 de Redur, no me acuerdo cómo se llamaba, Teruel, no me acuerdo, de Eusebio Frías, que quedó con un Hyundai World Rally Car, y tercero quedé yo con el Clio Sport de calle. En fin, que he ganado, cuando ya me monté en el Misu siendo un coche de alquiler y sin haber seguro, porque hoy hay seguro, pero entonces no había seguro, y eran 73 tantos mil euros, y había veces que pegabas pantones y te retenías un poco y decías que no es una casa ni es un piso, que esto es un capricho, pero era mucho dinero, y por un capricho rompé un coche. Había ganado, estaba entero, había ganado todo lo que había querido con el Misu, no me ganaba nadie, en esos momentos no me ganaba nadie, venían aquí de fuera y no me ganaban, y bueno, pues creía que era el momento mejor para retirarme, y así lo hice. Bueno, pues como he dicho antes, se acabó las carreras, y cuando llegó el 50 aniversario del Rally de la Vendimia, como no puede ser de otra manera, siendo el Vendimia y el 50 aniversario, pues otra vez, no por mi parte, porque bueno, yo tengo ganas, pero otra vez una serie de amigos y de compañeros y industriales de Almendralejo, pues me empezaron a llamar, a decirme que teníamos que correr el Vendimia, que el 50 aniversario sin Isidoro no iba a ser lo mismo, que patatín, patatán, me empezaron a encender. El que más me encendió fue un amigo mío, Tomás Medina, que es el que ha sido mi mano derecha siempre con todas las cosas de los rallies, y ha sido el que siempre ha empujado y ha hecho las cosas, y bueno, pues chacho, que tenemos que correrlo, que el Vendimia, que es el 50 aniversario, y empezamos a juntarnos, empezamos a verlo, ya lo dejamos porque realmente alquilar un coche hoy día, un N5, una cosa competitiva, era mucho dinero para un rally, meternos en un dinero que... Pero en fin, volvimos otra vez, que sí, la gente que me veía, Isidoro, tienes que correr, que... Bueno, me llegaron a decir que iban a hablar con el alcalde para la Plaza de Toros, para hacer un espectáculo o algo, para sacar dinero, en fin, una serie de historias que bueno, pues esas cosas me llenan de satisfacción, porque la gente que me conoce o que me ha visto correr, pues me ha ayudado siempre, y de hecho, bueno, pues creo que he sido un piloto privilegiado, porque en la vida deportiva que he tenido, de mi casa realmente no ha salido todo el dinero, he tenido mucha ayuda, y de hecho en el Vendimia pues fueron empresarios de Almendralejo y amigos los que empezamos a pedir, a buscar y a hacer, y de hecho, bueno, pues conseguimos que corriera con un N5. Corrimos con un N5 porque, bueno, ya el R5 se pasaba un poco de dinero, y bueno, hoy ya los coches llevan seguro, en el cual, bueno, pues te puedes entregar al 100%, por si le das un porrazo o algo, pues una salida ya no es lo mismo, ¿no? Son coches que son muy costosos, ya este lo es, con que los nuevos que hay. Y bueno, pues ahí empezó todo, que vamos a correr, empecé a buscar copilotos para que me acompañara en esta nueva andadura, y bueno, de hecho empezamos a ver a quién podíamos verlo, y bueno, en ese momento estaba Roberto Méndez, preparador, y bueno, pues nada, fuimos allí a hacer unos test, a probar el coche, porque después de 10 o 12 años sin montarte en un coche y llegar al Vendimia, con lo exigente que soy yo, pues no podía entregarme sin conocer la máquina, y por lo menos tener unas nociones de la máquina, ¿no? De un cambio secuencial, no lo había usado nunca. Los coches estos ahora nuevos tienen un recorrido de amortiguación que son como flotantes, no te dan la seguridad. Yo me gusta buscar el apoyo, dar el tirón, buscar el apoyo, y ya cuando tengo el apoyo, ahí ya se lo quito, se lo pongo, según crea yo conveniente. Bueno, el caso es que estuvimos allí, y bueno, pues la segunda o tercera pasada se le estropeó el cambio, porque venía de un rally el coche. Bueno, de hecho es que íbamos ahí el día de Extremadura a probar el coche, porque me dijo este hombre que fuera un miércoles,
un miércoles porque ellos acaban un rally, el lunes llegan allí, le dan un revisón y el miércoles, en fin, lo probamos, nos vinimos y tal, y bueno, pues así fue la cosa. Íbamos y corrimos con este coche, con tan mala suerte, no mala suerte, sino que en la vida hay que ser serio y formal, y si no, pues no se hacen las cosas. Yo le dije a este hombre que incluso si nos tenía que cobrar 2, 3, 4.000 euros más, que nos lo cobrara, pero que el coche viniera fiable y dentro de la legalización todo. El coche vino y de aquí a Monesterio, que era el primer tramo, pues el enlace, que es larguísimo, lo que no hay, pero como no tenemos tramo, pues en 100 kilómetros el coche de aquí a allí empezó a silbar un ruido que realmente no quería mirar ni a mi copiloto, porque tenía la sensación, muy mala sensación. Antes de salir, muy mala sensación de confianza del coche. En fin, no me enrollo mucho. Llegamos allí, los mecánicos lo levantaron y que se había dilatado el escape, que si el escape, un olor a valvulina impresionante, pero bueno, salgo al primer tramo con mucha inquietud porque yo me gusta llegar a hacer las cosas sabiendo lo que tengo que hacer. ¿Y qué me pasa? Que el primer inconveniente que tengo es que cuando salgo, yo cuando lo dejé no tenía gafas, y cuando llegué al Vendimia, ya con más edad, pues llevaba gafas. Las gafas, cuando te pones el casco y el sotocasco, algunos se reirán de pilotos que tengan gafas, con el frío que hacía esa mañana se me empezaron a empañar las gafas. Entre los nervios y la tensión, ¿qué me pasaba? Que no veía, que hasta que me di cuenta, porque llevaba tantas cosas en la cabeza de apoyos, de hasta dónde llegar, claro, es que no conoces el coche, ¿no? Copiloto que también muy poco tiempo con él, con Joaquín, que se lo agradezco el que hubiese corrido conmigo, en fin. Y bueno, pues nada, ya pum, me di cuenta que las gafas, me eché un poco las gafas para adelante, empezó el tramo, el coche se me iba, era muy inquieto, luego los balanceos que tiene ese coche, de cuando abres gas se levanta y cuando frena que se ciñe un poco hacia los lados, esas inquietudes hasta que lo controla, pues eso tiene que ser todo rápido, porque si no lo absorbes rápido, cuando te quieres dar cuenta, no tienes opciones a nada. Otra cosa era el poder correr y decir, bueno, pues voy a disfrutar y voy a dar espectáculo y paso, pero es que yo soy competitivo y si me monto es para ganar. Luego no gane porque haya mejor, pues ahí está cada uno, ¿no? Y nada, hicimos el primer tramo y bien, no me daba seguridad el coche de atrás, que luego ya en la asistencia, como yo no lo quise tocar, pero ¿qué pasa? Que llegamos a Cortelazor, que es el segundo tramo, el tramo donde me iba a entregar, porque es un tramo de rally donde realmente es exigente para los pilotos que quieren ser hábiles y disfrutar de una máquina. Y estoy en el tramo, una carretera estrecha, y me dice un guardia civil que le dé marcha atrás porque otro piloto necesitaba pasar. Y cuando voy a meter la marcha atrás, pues resulta que eso lleva un cable acerado, como lo de las motos, y se suelta. Y no puedo entrar la marcha atrás. Torcí la funda y el cable, hice un poco de presión y conseguí meter la marcha atrás, me posicioné un poco, salió, ya me descentré porque allí rompió el cambio, aquí ya fallaba el cambio en el primer tramo, en el segundo tramo, en fin. Bueno, yo yo quería ganarlo, no sabía si lo iba a ganar. El único piloto que tenía en mi mente que me podía ganar era Eduardo Noriego. Yo digo, si no gano, me gustaría hacer scratch en Tentudía o en Cortelazor, porque eran los tramos más de rally y más exigentes. Y bueno, pues nada, me meto en el tramo y cuando ya me centro y veo como que domino un poco la máquina y sé hasta dónde lleva, cuando hago apoyos muy fuertes se me va de atrás, unos espantones atrás que no te da seguridad ninguna. De hecho hay una izquierda, eso no se me olvidará nunca, una izquierda cuando llegas arriba a un cerro así de izquierda, que luego empiezas a hacer una bajada grande en la puerta de una finca aquí, que ahí se me fue el coche de atrás, se me fue que iba al barranco y lo que hice fue meter una menos y no levantar el pie. Y él mismo me ayudó y lo entré y ya me creó una desconfianza. No tienes confianza en él, entonces si no tienes confianza en una máquina, en apoyarte, no puedes conducirla. Pero bueno, hice scratch en ese tramo.
Y llegamos a la asistencia, los mecánicos, para arriba y para abajo, y resulta de que la sexta entra. Eso me pasó en el primer tramo, en Fuentes de León, en una bajada rapidísima que hay, que metí sexta, y la sexta entraba porque se quedaba en la pantalla, pero no entraba. Entonces, quinta, otra vez sexta, y otra vez quinta. Entonces, ¿qué pasa? Levantan el coche, le meten las burriquetas, en fin, no me voy a enrollar mucho. Claro, el coche en alto, pues la sexta entra y las ruedas dan vueltas, pero porque el coche estaba levantado y no tenía fuerza de motricidad, de tener que tirar. Entonces, recuerdo que le dije a un mecánico, bueno, no me voy a enrollar más, el coche fue un fraude total. Decidimos tirar, el coche la sexta no le entraba, en Culebrín cortando y en Tentudía. Recuerdo Tentudía que el coche quinta, pues no sé la velocidad que alcanzaría, cortaba y claro, tienes que levantar, pero no levanté. Y me acuerdo que me decía el ingeniero cuando llegaba allí, porque siempre que llegaba le decía, dime algo que me pueda alimentar para sacarle más partido a esto, y me decía, Isidoro, es que te honra hasta que embrague con un secuencial, pero porque sabía que podía tener problemas. El caso que me decía que Isidoro, es que no levantas el pie, puedes reventar el motor. Digo, eso es lo que quiero, que reviente el motor, porque este coche no anda lo que tiene que andar. Iba cortando por todos lados y en fin, quedé segundo, después de 12 años o por ahí que he estado sin correr, en un coche que tenía problemas, pero lo que más me dolió de este preparador fue que jugó con mis sentimientos, porque estoy convencido de que podría haber ganado el rally con ese coche, estando el coche en esas condiciones. Y bueno, pero para mí fue un premio en que con 62 años poderme volver a montar en un coche de rally, que ya creía que no me iba a montar, y en un coche ya de estos ya más modernos. Y bueno, pues muy bien, muy contento, mucha gente que no me había visto que me vio, en fin, en algunos momentos di un poco de espectáculo para la gente, para mi gente y para la gente que está en las cunetas, que eso también gusta, y bueno, pues buen sabor de boca y mal sabor de boca, porque no me pasó como me pasó en el Córdoba, que no me pude entregar al 100%. Sin extenderme mucho más, me gustaría desde aquí dar las gracias a Carlos, a Nacho, a Quique, a Tomás Medina, a Víctor Cortés, a Sergio de Diez, a los sponsors, a los que me han estado ayudando, a todos los mecánicos que nos han ayudado, a los copilotos, a Tomás, a Francis, a Guillermo, a Joaquín y a Toli, que en paz descanse también. Y bueno, creo que no se me quedan en el tintero. Gracias a todos los que me han ayudado y me han empujado en todo momento, y hasta luego, porque a lo mejor corro alguna vez.